Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlos. Han pasado ya 2 semanas en que no ha habido publicaciones de video por un motivo en específico. Ingresé a un trabajo estable, por tanto tenía menos tiempo y además también tenía desde anteriormente aquello mis intenciones de hacer un break, y aquí hicimos un cambio importante en lo que se refiere a la materia. Hoy día vamos a empezar con una materia que es fundamental para el entendimiento de las materias superiores, ya sea el cálculo, sea geometría analítica, sea ecuaciones diferenciales, que es el álgebra, que es básicamente la generalización de toda la aritmética y geometría que nosotros hemos visto antes, ¿ya? A través de letras. ¿Ya? Así que los invito a poner mucha atención. Este tópico lo vamos a tocar durante mucho tiempo, quizás nos lleve un año completo, quizás, puede ser. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo para poder, o haré en este caso, mi mejor esfuerzo para poder entregarles el contenido de la mejor forma posible, lo mejor que sea entendible para todos, ¿ya? Y que por consecuencia todos vayamos aprendiendo, esa es la idea. ¿Ya? Vamos a usar de texto guía un libro que es uno básico en el entendimiento de la álgebra, que es el álgebra de Baldor. ¿Ya? Así que si alguien lo tiene, lo puede ir viendo. De allí vamos a ir sacando ejercicios, de allí vamos a ir haciendo desafíos, entre otros también que yo encuentro por ahí. Así que, nada, pues eso es lo que vamos a hacer por el momento. Entonces vamos a empezar con la materia, como corresponde, ¿ya? El álgebra es una rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible, ya que era lo que yo le estaba comentando recién. Cabe destacar que el álgebra busca generalizar lo que la aritmética expresa en un valor determinado a través de números. Entonces acá nos decían que, por ejemplo, 2 más 2 es 4, acá, o 2 más 3 es 5. Acá le vamos a poner que A más B es igual a, o sea, no sé. Bueno, ahí va a quedar A más B igual. Ahí se van a notar. Pero, por ejemplo, 2 por 3 es 5, o sea, 6, ¿ya? Para las aritméticas. Nosotros lo vamos a generalizar, entonces va a quedar A por B va a ser igual a AB. ¿Entienden? Esas cosas. Para allá va el asunto. Entonces acá esta generalización es realizada a través de letras, las cuales se pueden representar todos los valores. Todos los valores que pueda obtener alguna operación se van a representar el álgebra, ¿ya? Aquí hay esas las dos formas de notación, y esta incluso también la vamos a dividir en dos más. Tenemos acá los números. Los números se emplean para representar cantidades conocidas o determinadas, ¿ya? Aquí ya los números pasaron de ser como los conocíamos antes, que indicaban una cantidad fija. No, acá lo van a hacer, pero van a estar normalmente acompañados de letras, ¿ya? Y van a indicar como multiplicadores, muchas veces, no digo siempre, o adiciones o sustracciones a letras, ¿ya? Aquí el foco está en las letras. Y el B dice las letras, una comilla, representan toda clase de cantidades, ¿ya? Conocidas o desconocidas. Obviamente por eso también, ¿por qué desconocidas? Porque hay veces que vamos a tener que sacar el valor de una letra a través de ecuaciones, ¿ya? Así que eso es lo general del álgebra, ¿ya? En el capítulo de hoy nos vamos a encargar de englobar todo lo general, todo lo que corresponde al universo del álgebra. Va a ser un capítulo más que nada informativo, quizás no tan largo. Obviamente no va a tener ejercicio, ¿ya? Y por ende tampoco va a haber desafío, pero es necesario contextualizar de qué estamos hablando para poder seguir avanzando, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver respecto a la notación, vamos a ver cómo se subdivide los tipos de letras, porque hay dos formas, ¿ya?, de poder subdividirlo. Y después, en consecuencia, vamos a pasar de qué se trata el asunto de las fórmulas algebraicas, ¿ya?, que como empiezan a tomar forma
ya para que sigamos avanzando con la materia. Así que vamos allá. Continuamos entonces. Como les comentaba, había una pseudo clasificación de las cantidades desconocidas que se representan a través de letras. Eso es lo que tenemos acá. Las cantidades, pero es convención, no es que sea obligatorio, es convención para que todas las personas que quieran inmiscuirse en este tema lo entiendan, ¿ya? Las cantidades conocidas se representan con las primeras letras del alfabeto, ¿ya? A, B, C, D. O sea, puede ser generalizado, pero sabemos que es, por ejemplo, un entero positivo, cosas así. Entonces se pone con las letras mayores, ¿sabes? Las primeras letras. ¿Ya? Usualmente esas letras se utilizan, por ejemplo, para fórmulas generales. Por ejemplo, la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Lo que acompaña a las X van a ser letras, por ejemplo, A, B, C. ¿Entiendes? Son conocidas, ¿cierto? Luego, después tenemos las cantidades que son desconocidas, que se representan por las últimas letras del abecedario, ¿ya? U, V, W, X, Y, Z, ¿ya? Por eso que la ecuación normalmente es hallar X, hallar Y, hallar Z, hallar W, lo que sea. Por eso es. Ya no es porque a los profesores se les antoje que esa sea su incógnita, ¿ya? Es una convención de que sea así. Entonces, observamos también que se pueden diferenciar por medio de comillas, como sale acá, A', A2', A3', o subíndices, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Esto de acá es más frecuente en conjuntos, cosas por el estilo. Y esto de acá es más frecuente como para sumatorias, ¿ya? Para sumatorias. Eso, o también se ve en esta cosa de progresiones aritméticas, ¿ya? También es obviamente parte del álgebra. En consecuencia, de la generalización a través de las letras son las fórmulas algebraicas, ¿ya? Aquí tenemos dos de ellas que nosotros ya las hemos visto. Aquí eran las fórmulas algebraicas que nos permitieron hacer operaciones dentro de la geometría básica. Y tenemos el área de un círculo, ¿ya? Acuérdense que el círculo era todo, ¿ya? Igual le podría haber puesto circunferencia porque ahí estoy hablando de todo, pero bueno, al final era un círculo y me queda pi por r cuadrado, ¿se acuerdan? Esto es una fórmula algebraica, aquí la incógnita es r, ¿ya? Y después tenemos el área de un cuadrado que es a cuadrado, ¿ya? En realidad aquí es r y acá es a, porque este es conocido, pero no tan conocido la cosa. Igual se tiene que determinar. Y acá normalmente ese dato es con a, porque ese dato te lo dan. ¿Cuánto vale una arista? Es muy difícil de lo ver. Entonces, como te lo dan, se utiliza esa letra y no se utiliza una X o una Y o una Z. Vuelvo a insistir, esas letras usualmente se usan para cosas que están totalmente desconocidas, que uno no tiene idea qué son. ¿Ya? Así que esto es la subdivisión que tenía las letras o sea, del alfabeto, o sea, en realidad todas las clases de cantidades desconocidas, ¿no? Entonces, como les digo, esto es una forma convencional que se determinó para poder realizar después los ejercicios y entender qué es lo que nos estaba dando. ¿Ya? Así que ahora, obviamente, como ya toqué el tema de las fórmulas algebraicas, vamos a definir qué es, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Y vamos a representarlo de mejor manera, explicarlo, ¿ya? Para después avanzar hacia los signos de la álgebra. Aquí, como les digo, y les reiteré antes, esto va a ser un capítulo totalmente informativo para contextualizar lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, entonces hablamos ahora del tópico de las fórmulas algebraicas, ¿ya? Que son aquellas que representan por medio de letras una regla o principio, ¿ya? Es muy importante recordar aquello porque resulta que cuando uno le habla de fórmula algebraica a algunas personas creen que es algo muy complejo, ¿no? Es solamente la generalización de algo que se ha probado una y otra vez. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo. En la geometría aprendimos que el área de un rectángulo es igual al producto de su base por su altura, ¿ya? Era A por B o B por H, lo que quieran. Y acá entonces nosotros determinamos que el área va a ser con una A mayúscula del rectángulo, la base con una B minúscula, porque es conocido, y la H va a ser la altura, ¿ya? Ahora,
estas letras también tienen relación con, se hace colocar también a base del inglés, ¿ya? En el caso de acá, por ejemplo, de la B corta, es por base, ya en inglés, y ya se les había comentado, y H, ¿no? Porque, y hay gente que coloca altura con H, no, es porque es high, high es altura en inglés, ¿ya? Por eso que se usa H. Convención, vuelvo a decirte. ¿Ya? Obteniendo así la siguiente fórmula, que es la que tenemos acá. ¿Ya? Obviamente esto intrínsecamente debe ser así. Recuerden que esto nos da dirección, ¿ya? ¿Ya? Cuando es con una X nos da dirección porque es vectorial. ¿Ya? Entonces esta fórmula representa de modo generalizado el área de cualquier rectángulo. ¿Ya? Ya fuere cual fuere. Por ejemplo, si nosotros tenemos, lo vamos a ver. Si nosotros decimos que B es igual a 2 centímetros y H es igual a 3 centímetros, entonces nosotros podemos decir que el área va a ser igual a 2 centímetros por 3 centímetros, y eso va a ser igual a 6 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora sí, si ustedes tienen que B es igual a 3 centímetros y la altura es igual a ¿cuántos centímetros? Lo mismo. O sea, el área va a ser igual a 3 centímetros por 4 centímetros. Eso me da 12 centímetros cuadrados. Eso es, básicamente, de eso se trata el asunto de la fórmula algebraica. Obviamente, esto es más agotado y ustedes saben que nosotros eso lo sacamos en la geometría básica, la euclidiana. Entonces, estas fórmulas van a ser obviamente más sencillas, pero hay otras que son más complejas, ¿ya? Y ya vamos a ver más adelante, porque en las otras geometrías, por ejemplo, van a aparecer algunos mastodontes para que se van a tener que resolver, ¿ya? Así que eso es lo referente a la forma algebraica, en forma generalizada, insisto. ¿Ya? Ahora entonces vamos a continuar con los signos, ¿ya? de álgebra, que están los signos de operación, de relación y de agrupación, ¿ya? Hay casos particulares como el de la multiplicación y división, ¿ya? Y con eso vamos a ir avanzando respecto a la materia, ¿ya? Vamos a ver ahí también algunos métodos, el método algebraico y el método aritmético de cómo hacer las cosas, con unos ejemplos de ejercicios, y vamos a ver también el valor absoluto y relativo, ¿ya? Eso también es muy importante. Y ahí vamos a ver si es que nos queda más tiempo para continuar pasando materia o bien lo dejamos para el próximo video. ¿Ya? Así que como les contaba, vamos a ver primero lo que tiene que ver con los signos de la álgebra, ¿ya? Haciendo énfasis en esos tres tipos que son los signos de operación, relación y agrupación. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, pasamos a ver entonces los signos de la álgebra. Aquí existen tres tipos de signos: los signos de operación, de relación y de agrupación. Ya estos van a tener, tenemos que poner mucha atención a lo que estamos pasando ahora, porque dependiendo de qué tipo de signo uno esté utilizando, va a tener distintas consecuencias a la hora de poder operar. ¿Ya? Uno tiene que contextualizar, vuelvo a insistir, todo lo que uno está haciendo. Nosotros básicamente hasta el momento hemos estado mirando los signos de operación, ya que cuando empezamos este canal, hace un poco más de un año, empezamos con las operaciones básicas, que son la adición, sustracción, multiplicación, potenciación y radicación, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y en cada uno de los conjuntos numéricos. ¿Ya? Y estos son signos de operación, para que se den cuenta. Solamente estuvimos abordando uno de los tres tópicos, ¿ya? Imagínense, vamos a ampliar más el abanico de posibilidades y lo vamos a poder generalizar. Y acá en el caso de la multiplicación, ¿ya? Nosotros tenemos ciertas equivalencias, ¿ya? Si ustedes lo encuentran de cualquiera de estas maneras, significan lo mismo, ¿ya? Que sea así, con X. Sí, pongo principal énfasis en que, vuelvo a decir que cuando hay un término, ya fuera cual fuere, vamos a dejar así, por otro término, el resultado es vectorial, ¿ya? Y el vector tiene dos componentes. El vector tiene componente escalar
que es por ejemplo un número, como el caso de la rapidez, que es 35 km/h. Eso es un componente escalar. Y un componente direccional. ¿Ya? Dice, por ejemplo, cuando yo hablo de velocidad, es un vector, porque es la correcta forma de decir algo que tenga una velocidad sería, por ejemplo, 35 km/h, dirección noroeste, ¿ya? Porque uno tiene que dar la dirección. Vuelvo a insistir, y yo creo que esto yo se lo he dicho, que el velocímetro que sale allí que nos dicen a todos que está en los tacómetros de los automóviles, no es un velocímetro porque no tiene brújula, no tiene dirección. Si tuviera una brújula a un costado, ahí sería un velocímetro. Pero cuando no lo tiene, es un rapidímetro, ¿ya? Solamente mide la rapidez, y el rapidez es la magnitud escalar. Eso obviamente tiene relación con la física, pero si uno no va entendiendo esas cosas desde un principio, después cuando pasa del álgebra, pasa a la física, va a decir, pero he visto por qué es distinto. No, es lo mismo, ¿entiendes? Pero acá está generalizado porque como nosotros no vamos a estar viendo unidades físicas por el momento, en general, porque muchas de estas cosas se aplican de inmediatamente, de otra manera, uno tiene que tener en cuenta eso. Pero en estricto rigor, cuando uno tiene esto, se está multiplicando, ¿ya? Se está multiplicando. Es básicamente la misma operación, pero el resultado es el distinto, ¿ya? Entonces, esta operación con las X, ¿ya? Va a ser lo mismo que esta operación de acá, con los puntitos. O bien, va a ser la misma operación con paréntesis, que nosotros ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan que en algún momento teníamos esto? Teníamos A más B por A más C. Entonces nosotros sacamos un factor común y quedaba A factor de A más C. Disculpe. B más C. Pero la propiedad distributiva, ¿se acuerdan? Y aquí hay multiplicaciones implícitas, ¿se acuerdan? Es básicamente eso, ¿ya? Y todo eso va a ser igual a esto. Esa es la generalidad para el álgebra, ¿ya? Ahí está el coeficiente que estábamos hablando antes, que es un coeficiente numérico conocido, ya determinado, pero en este caso va a estar multiplicando a otros dos valores, ¿ya? Y no es solamente un número per se. Y voy a tener el caso de la división, que nosotros lo vamos a encontrar de esa manera, lo vamos a encontrar de esa manera y también de esa manera, ¿ya? Y nos va a resultar una fracción, ya que está generalizada. Cuando nosotros pasábamos, por ejemplo, las propiedades de la radicación, de la potenciación, nosotros lo generalizábamos. Es básicamente eso, ¿entiendes? Desde ahí esa es la raíz, el álgebra, ¿ya? Así que, como les comentaba, estas son uno de los tipos que tenemos, que son los signos de operación. ¿Ya? Y dentro de ellos, como aquí das nombre, van a tener coeficientes. Dependiendo cómo sea ese coeficiente, van a significar una cosa o la otra. ¿Ya? Los coeficientes no necesariamente van a ser siempre números, también pueden ser letras. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tapo esto, quizá dependiendo de cómo yo lo vea, el A va a ser coeficiente de B. Pasa mucho en cosas como, por ejemplo, esto. Esta es la fórmula general. De la ecuación de segundo grado, ¿ya? Queda así: ax cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Se fijan? Aquí no hay ni un número excepto el cuadrado, ¿entienden? Y el 0. Pero acá los coeficientes son eso: el a, el b y el c. ¿Ven? No es necesario que sean números, ¿ya? Que hay gente que piensa que porque no hay un número no hay coeficiente, y eso no es así, ¿ya? Y aquí es una prueba de pi, ¿ya? Así que vamos a ver un poquito para entender el asunto de los coeficientes, porque es muy importante para ya después seguir para continuar con el asunto de los otros signos, ¿ya? Así que vamos allá. Ya vemos entonces el método dentro de los métodos que estamos viendo, las cosas que estamos viendo. Vemos los coeficientes, ¿ya? Cómo es el desarrollo, cómo es el pensamiento que tienen las personas que desarrollan el álgebra para poder
utilizar los coeficientes como una herramienta. Acá en el producto de dos factores, ¿ya? Cualquiera de uno de ellos es llamado coeficiente del otro. ¿Ya? Esto aquí, vuelvo a insistir, usualmente se usa el de la izquierda como el coeficiente, pero también puede ser uno que está en medio, uno que está acá con el otro costado. Ustedes eligen, pero por convención normalmente el que está a la izquierda es el coeficiente. ¿Ya? Y acá hay dos ejemplos. El primero, acá tenemos el numérico, que había comentado antes, y acá tenemos el 3a, donde el 3 es el coeficiente y el a es el factor. ¿Ya? Se dice, el coeficiente indica la cantidad de veces que se suma un factor. ¿Ya? Y así es el desarrollo. Entonces, 3a va a ser a más a más a. ¿Ya? Entonces, este coeficiente aquí es numérico. ¿Cuántas veces se suma? 1, 2, 3 veces. ¿Ya? Bien explícito. 1, 2, 3 veces. Y coincide con el valor del coeficiente numérico. Ya, acá tenemos un ejemplo donde tenemos a por b. Y aquí a es el coeficiente y b es el factor. Insisto, también puede ser que este sea el coeficiente y acá el factor, pero por convención nosotros siempre dejamos el coeficiente a la izquierda. ¿Ya? Acuérdense de eso. Si es que yo quisiera que este sea el b sea coeficiente y este factor, entonces yo tendría que escribirlo así. ¿Ya? Y ahí cumpliría que este coeficiente y este factor. Por un asunto de orden. ¿Ya? De orden. Acuérdense de eso. Por favor. Entonces, dice, a aquí es coeficiente del factor b. Como lo que tenemos acá. A es coeficiente y b es el factor. O sea, el factor b se toma como sumando a veces. Entonces, así, a por b va a ser igual a b más b más b más b más b a veces. Está generalizado. Y en realidad es como esto, pero está generalizado. ¿Eh? Eso es. Y aquí el coeficiente es literal, porque es algo exacto, es algo generalizado, como les comentaba. Y aquí les dejo dos notas. Cuando son varios, ya se escoge uno de ellos para hacer coeficiente de los otros factores. Y aquí tengo un ejemplo. Tenemos a, b, c, d. Entonces a es coeficiente de b, c, d. ¿Ya? En este caso, este es el coeficiente. Vamos a marcar con rojo para que, como sigamos la línea de tenemos arriba. ¿Ya? Ese es el coeficiente y este sería el factor. ¿Ven? Ya, y acá cuando no hay ningún coeficiente, solamente hay una letra, nada más, se asume que es 1. ¿Ya? Recuerden que yo al principio del primer capítulo les decía que todos los números están multiplicados por 1, todos los números están potenciados por 1 y todos están divididos por 1. Allí se vuelve muy importante aquello que les comentaba. Porque como de repente nos puede dar algo así, como una vez solamente, entonces acá yo digo, eso está multiplicado por 1, como eso no afecta, porque es neutro multiplicativo, entonces no afecta el valor, lo que tiene, el valor de b en realidad. Entonces acá ya vamos a tener nuestro coeficiente que es 1, y acá vamos a tener nuestro factor que es b. ¿Ya? Ese es el funcionamiento de los coeficientes. Espero que les haya quedado claro. De asumir de que siempre a la izquierda nosotros vamos a dejar los coeficientes por una cosa de convención, ¿ya? Pero puede ser cualquiera de las letras, no necesariamente tiene que ser la letra más cercana a la A en el abecedario, no, puede ser cualquier letra, puede ser cualquier número, cualquier cosa, pero siempre tratando de mantener el mismo orden que acabo de comentar, ¿ya? Dependiendo del problema, dependiendo de todas las cosas. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver los que son más cortitos, ¿ya? Que son los signos de relación y los signos de agrupación, ya para después hacer un problema, ¿ya? Bien sencillo, y vamos a ver cómo es distinto el método aritmético al método algebraico de poder resolver el mismo ejercicio, ¿ya? Así que vamos entonces, como les decía, a los signos de relación y signos de agrupación, ya que va a ser cortito en otra pizarra, para que culminemos todo lo que tiene que ver con los signos, ¿ya? Así que vamos a ir. Entonces vemos los otros dos tipos de signos, ¿ya? Y que vamos a poner harto énfasis, y ahí van a ser muy, muy importantes para la resolución de ejercicios. Vemos los signos de relación, ¿ya? Que son los que indican la relación con la redundancia que existe entre dos cantidades. Los principales son igual, mayor que, menor que,
mayor igual que, menor igual que. ¿Ya? Y aquí hay ejemplos. Y esto sale A es igual a B, ¿ya? A es mayor que B, A es menor que B. ¿Ya? Aquí puede ser mayor o igual, mayor, menor o igual. ¿Ya? Estas cosas, esto sobre todo, lo vamos a ver cuando tengamos inecuaciones o en razones y proporciones. ¿Ya? Todas esas cosas, eso se ven sí o sí. Y esos realmente son muy útiles para poder dar parámetros, ¿ya? de resultados. ¿Dónde lo vimos antes? Por ejemplo, cuando yo les definía qué podíamos sacarle la raíz. ¿Se acuerdan que nosotros necesitábamos que sean los reales positivos? Ya, entonces uno tendría que decir, para poder sacar raíz, en los reales tendría que ser los reales positivos sub 0. Entonces yo puedo decir básicamente que tiene que ser todos los x que sean mayores o iguales a 0. Es la única manera de poder sacar raíz. ¿Ven? Y ahí está ese signo de relación. Y nosotros lo vimos antes. ¿Se dan cuenta? Y está generalizado. Después tenemos los signos de agrupación, ¿ya? Que indican que la operación colocada entre ellos debe efectuarse primero. ¿Ya? Estos son, aquí tenemos los paréntesis que nosotros conocemos así de siempre, los de corchete, los de llave y los de barra o vínculo. Esos son muy poco utilizados. ¿Ya? Es cuando tienes muchas cosas. Al principio, cuando uno hace ejercicio, claro, empiezan a aparecer porque uno, para, como se dice, embolinar la perdiz en chileno, tiene una operación tras otra operación tras otra operación. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos algunos desafíos, tenía yo hartos tipos de signos de estos para poder ir agrupando, y de repente solamente cambiaba un signo y cosas por el estilo, pero iba cambiando todo lo que venía adentro? ¿Ya? Entonces para tener un orden. ¿Ya? Entonces, estos son, como les comentaba, los otros dos tipos de signos. Ya teníamos los signos de operación, los signos de relación y los signos de agrupación. En esos tres tipos de signos se va a componer el álgebra, ¿ya? Para que la podamos desarrollar. Los ejercicios, obviamente, que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Vamos a ver las diferencias de resolver un problema bajo un método aritmético, que es lo que nosotros sabemos antes, y un método algebraico. ¿Ya? No es lo mismo, es muy distinto. Para ver que el método algebraico quizá de primero lo van a encontrar más engorroso, pero la certeza que uno tiene cuando hace un método algebraico, que después cuando uno encuentra un ejercicio muy parecido, siempre le va a funcionar. El aritmético uno tiene que estar creando una metodología para cada uno de ellos, ¿ya? Esa es la ventaja de usar álgebra por sobre el aritmético, la generalización, ¿ya? Que un modelo que uno hace sirve para todos los ejercicios que son del mismo modelo, ¿ya? Para eso sirve el álgebra. ¿Ya? Así que vamos a empezar entonces, pues voy a dar el enunciado del ejercicio y les voy a mostrar el método aritmético y después el método algebraico, ¿ya? Así que vamos allá. Entonces acá veamos este problema, que es muy sencillo, ya, para poder ilustrar la diferencia entre el aritmético y el método algebraico. Entonces el problema es, las edades de A y B, ya fuera quien fuere, ustedes asignen el nombre, da lo mismo en este caso, son 48 años. Si la edad de B es 5 veces la edad de A, ¿ya? O sea, quiere decir que el mayor aquí es B, ¿qué edad tienen cada uno? Entonces el método aritmético va a ser más que nada por conjeturas, ¿ya? Uno que va sacando información a través de lo que nos dicta esto y va desenredando la madeja, como se dice. Según los datos observamos que la edad de A es más 5 veces la misma edad de A, es 48 años, ¿ya? ¿Por qué saqué esto de acá? Porque recuerden que acá dice que B es 5 veces la edad de A, ¿ya? Y como ambos dos se suman, si esto es igual a 5 veces A, entonces quiere decir que A más 5 veces A, que es B, me va a dar 48 años. Eso es, ¿entienden? Es observar lo que es como puse acá, observar lo que nos está diciendo el enunciado.
Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que A va a ser igual a 48 dividido 5 más 1, porque es 5 veces más una vez, ¿ya? So, 48 dividido 6 es igual a 8, ¿ya? Y por los datos que teníamos en el problema, sabemos que B es 5 veces A, en una proporción, ¿ya? Entonces luego yo puedo decir que B va a ser igual a 5 por 8, ¿ya? Que es A, ¿ya? Acá. Entonces eso me va a dar 40, ¿ya? Por lo tanto, ya podemos decir que A, como sale acá, tiene 8 años y B tiene 40 años. Ese es el método aritmético. Ustedes miren, sí es sencillo, después cuando van el otro, no van a decir, no, el otro es más difícil. Es que el otro, como les digo, generaliza para cualquier tipo de situación, ¿ya? Es cosa que después ustedes le cambien un valor de un dato nomás y les va a funcionar siempre, ¿ya? Para todo este tipo de ejercicios. ¿Ya? Así que ahora lo que vamos a ver, como les dije, esto es bien cortito, es el método algebraico de cómo resolver este mismo ejercicio, ¿ya? Sigamos allá. Ya, entonces vamos a ver el método algebraico, se van a dar cuenta que es más generalizado, hay como más cosas que hacer, pero vuelvo a insistir, esto es más útil porque va a servir para todos los ejercicios de la misma índole, ¿ya? Y no solamente en uno en particular. El método algebraico, entonces, vemos que la edad de A la desconozco, por tanto yo la voy a representar con la letra X, ¿ya? Y me ahorro saber que este es A, que este es B y todas esas confusiones, porque ese es el problema que tiene la numérica. Cuando generaliza, tengo que estar considerando cada una de las letras y me puede llevar a la confusión. Cambio esta A. Digo, la A me representa una cantidad de años, ¿ya? Y ese es el parámetro que lo voy a hacer. Entonces así, yo digo que X va a ser la edad de A, que es el menor de los dos. Y 5X va a ser la edad de B, ¿ya? Porque es 5 veces, ¿ya? La edad que tiene A. Eso es lo que está diciendo. Entonces sabemos que ambas suman 48 años. Luego, yo puedo decir que puedo establecer esta ecuación. Que X, la edad de A, más la edad de B, ya esta es la edad de A, y esta es edad, esta es la edad de B, eso que está ahí. Entonces, la edad de A más la edad de B me da 48 años, ¿ya? Entonces acá tengo 6x es igual a 48, lo multiplico por un sexto, ¿ya? Para que se me eliminen estos, me quede solamente el x, 1 por x, y acá 48 por un sexto para que se elimine y acá me queda 8 y entonces me da que el resultado de la ecuación es 8, ¿ya? Entonces así después yo reemplazo acá arriba básicamente y yo digo que x va a ser igual a 8, que es la edad de A. Y 5x va a ser igual a 5 por 8, x es igual a 40, y eso es la edad de B, ¿ya? Y ahí está el resultado del problema hecho de dos métodos. Método matemático, o sea aritmético, disculpen, y el método algebraico. Si bien esto pareciera que fuera más borroso, esto siempre va a ser más útil, ¿ya? Porque es generalizado, insisto, y soy majadero. La generalización del álgebra es más importante que la que tiene la aritmética, por eso se pasa después, no se pasa en principio, ¿ya? Así que ojalá que les haya quedado claro la diferencia entre una y otra, la forma de cómo se ven las cosas, ¿ya? Incluso en estos que son sencillos ya se notan algunas diferencias, ¿ya? En los que cuando son problemas complejos, básicamente el método aritmético se vuelve obsoleto, no porque no se puede hacer, sino porque se tendría que hacer ese mismo modelo tantas veces como problemas haya, y si es que tiene muchas variables, nos va a confundir, sí o sí, ¿entienden? En cambio acá yo puedo agrupar variables en una pura letra, como decimos acá. Aquí la variabilidad, ahí sí, disculpen, era la edad. Entonces lo dejamos todo en términos de x y se terminó la suma, ¿entienden? Así que eso es lo que quería mostrarles como la diferencia entre uno y otro. Y ahora vamos a ver el último tópico de este capítulo, ¿ya? Que nos va a englobar el contexto, ¿ya? Es acerca del valor absoluto y relativo, ¿ya? Ahí vamos a ver, ya lo hemos visto un poco antes, ¿ya? Lo que es el valor absoluto, pero lo vamos aquí a evidenciar de una forma más exacta, ¿ya? Y ahí luego de eso voy a comunicar qué es lo que vamos a ver la semana siguiente. Y bueno, si es que empezamos ya a hacer ejercicio pronto, porque yo creo que esa es la idea. Pero como les comentaba, al principio va a ser todo más que nada teórico, porque hay que contextualizar, insisto,
todo lo que tiene que ver con el álgebra y sus propiedades, sus componentes, cómo se opera, etcétera, etcétera. Antes de eso no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ya? Así que vamos a hacer el valor absoluto y relativo y con eso ya después vamos a finalizar el capítulo. Vamos allá. Culminamos entonces el capítulo con el valor absoluto y el valor relativo. ¿Ya? Bueno, absoluto y relativo. Un valor absoluto de una cantidad representa el número prescindiendo el signo o sentido de este. Ya vamos a ver de qué se trata aquello. ¿Ya? Pero traten de darle sentido, valga la redundancia, a lo que se le da como definición. ¿Ya? Y el valor relativo ese es el sentido de la cantidad. ¿Ya? O dirección. Sentido o dirección de la cantidad representado por un signo. Por el signo. A ver, un ejemplo. Aquí tenemos más 8 pesos y menos 8 pesos. Los dos tienen el mismo valor absoluto, ¿ya? Porque los dos tienen el valor 8, ¿ya? Porque prescinden del signo, de lo que tengan. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Hay que prescindir del signo. Los dos tienen el mismo valor absoluto, que es 8. Pero distinto valor relativo. ¿Por qué? Porque el más 8 pesos indica que hay un haber. Es algo que uno tiene, lo que hay. Y acá el menos 8 pesos indica que hay una deuda. ¿Ya? Estas cosas, esto por ejemplo que tiene que ver con dinero, lo van a ver muy frecuente en algún momento cuando si es que alguien estudia tramos contables o cosas por el estilo, flujos de caja y cosas por el estilo. Esto sale a cada momento. Y ahí hablan bien de haber y de deuda. ¿Ya? Entonces, podemos decir, definimos el valor absoluto que se representa con dos líneas verticales en los costados de la cantidad. Ya, siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos menos 8, que es igual a más 8 y es igual a 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les comentaba, esa presunción del signo hace que estas dos cantidades sean iguales en valor absoluto. ¿Ya? Entonces aquí estos son iguales en valor absoluto. Como es lo que dije acá, mismo valor absoluto. ¿Ya? Así que eso se trata. De eso se trata. ¿Ya? Ahora después cuando se vean en funciones van a tener una forma de función en específico. ¿Ya? El valor absoluto nos va a servir mucho para ciertas cosas, ¿ya? Y va a ser necesario para poder resolver otras. Así que no le pierdan ojo en esto, porque quizás ustedes no dicen nada es fácil, pero después cuando uno quiere aplicarlo, ahí está el pequeño gran problema. Ya, así que con esto damos por finalizado el primer capítulo de lo que es referente al álgebra. El próximo capítulo vamos a empezar a hablar con las cantidades aritméticas y algebraicas, la nomenclatura del mismo, las clases de términos, la clasificación de las expresiones algebraicas y bueno, ahí vamos a ver si es que empezamos con lo que tiene que ver con las clases de polinomios, ya que en realidad esas clases de polinomios también es más o menos grande. Y ya después, en lo subsiguiente, ya empezamos con los términos semejantes, su reducción y cosas por el estilo, así que ya se vamos a empezar a ver ejercicios, ¿ya? Así que la otra semana va a ser también una informativa, lamentablemente para sus intenciones de ejercicio. Bueno. Ustedes de todas maneras, como yo les dije uno que se resolvía de dos maneras, pues ya tienen la metodología de cómo poder hacer ejercicios de forma algebraica, así que ustedes perfectamente pueden encontrar alguno y tratar de resolverlo de esa manera. ¿Ya? Espero que les haya gustado el inicio de álgebra. Como les digo, es todo informativo, no hay mucho ejercicio, pero ya se empieza a notar de que estamos empezando a hablar ya no solo de números, sino también de letras, así que ya no es que se vayan olvidando las letras, sino que de los números, pero sí van a tener que empezar a familiarizarse con que lo general va a ser letras y no números. ¿Ya? Yo sé que es difícil, pero vamos a ir paso a paso, poquito a poquito avanzando. Por eso no me quiero apurar, por eso quiero contextualizar todo, que veamos los conceptos y luego de eso empezar a hacer ejercicios. Hay mucha gente que llega y se pone a hacer ejercicio de inmediato y no tiene idea qué está haciendo, ¿ya? De qué se trata o qué es lo importante, ¿ya? En lo esencial,
está la base para poder ir a ser complejo, ¿ya? Así que nada, muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí en el video. Agradecido a toda la gente que se ha suscrito, a toda la gente que ha compartido, que ha dado like. Sobre todo a la gente que me sigue en Facebook, que aumenta a un ratio bastante grande. Ya estamos cerca de las 400 personas, que para mí es un logro, porque en realidad yo no metí un peso en este proyecto. Y aún así atrae personas, sobre todo en Facebook, ¿ya? Así que muchas gracias a todos ellos y espero seguir haciendo un contenido de calidad que les pueda servir a cualquiera que lo necesite, ¿ya? Así que nada, que tengan un buen fin de semana y como siempre, sigan.